Irán desafió a la Marina de los Estados Unidos, cerró el estrecho, abrió fuego contra buques cisterna y atacó bases estadounidenses. En tan solo 20 días perdió su armada, su defensa aérea, a su líder y una gran parte de su infraestructura nuclear. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado. Ha evolucionado hacia una fase nueva, diferente y mucho más desafiante. Bienvenido a Pulso Militar, el espacio donde desentrañamos las complejidades de la estrategia militar global. Prepárense, porque lo que está por revelarse podría cambiar su percepción de este conflicto. Por esta razón, el 41% de los buques operativos de la Armada de los Estados Unidos se encuentran actualmente en o alrededor de Oriente Medio. Casi la mitad del poder naval estadounidense está concentrado en una sola región, y más unidades están en camino. Una fuerza masiva se está movilizando para esta segunda fase. Actualmente, la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, MEU, una fuerza de combate anfibia completamente equipada, con 2.500 marineros e infantes de marina, se dirige desde el Pacífico hacia Oriente Medio. Viaja a bordo de 3 buques de guerra anfibios, el buque de asalto anfibio USS Trípoli, que será el segundo buque más grande en la región, y 2 buques de apoyo. Satélites comerciales han detectado al Trípoli cerca de Taiwán, lo que significa que tardará al menos otra semana en llegar a la zona. Esta unidad, normalmente con base en Okinawa, opera en el Pacífico. Su despliegue en Oriente Medio deja una brecha temporal frente a China y Corea del Norte. El Pentágono ha aceptado este riesgo, lo que subraya la urgencia de la situación en Irán. 2 portaaviones están actualmente en combate. El USS Abraham Lincoln se encuentra en el Mar Arábigo, realizando misiones aéreas desde el primer día de la guerra. El IRGC afirmó haber atacado al Lincoln con misiles balísticos, pero Estados Unidos lo refutó con fotografías y el buque continúa sus operaciones normales. PolitiFact confirmó que los videos virales eran falsos. Por otro lado, el USS Gerald R. Ford, el buque de guerra más grande del mundo, está en el Mar Rojo. Viajó desde el Caribe hasta el Mediterráneo, luego a través del Canal de Suez hasta su posición actual. Y aquí surge un problema grave. El Ford se dirige hacia un despliegue de 11 meses, la misión de portaaviones más larga desde la Guerra de Vietnam. Recientemente, un incendio en la lavandería del buque lo dejó temporalmente inoperable. El Ford está siendo enviado a Grecia para reparaciones debido a los daños por fuego, lo que hace necesario el despliegue del USS George H.W. Bush. De lo contrario, se perdería la capacidad de portaaviones en el Mar Rojo. La tripulación ha estado lejos de casa mucho más tiempo de lo previsto. Aunque la Armada afirma que la moral es alta, permanecer en el mar durante 11 meses es insostenible tanto mecánica como humanamente. ¿Cuánto más podrá resistir el Ford? Esta es la pregunta logística más crítica de la guerra. Y ahora, el tercero está en camino. El USS George H.W. Bush, un superportaaviones de propulsión nuclear de 90.718 toneladas métricas, completó su certificación COMPTUX en Virginia. Durante el entrenamiento final, el ala aérea de portaaviones 7 realizó 1.586 salidas, con 693 aterrizajes diurnos y 682 nocturnos. El comandante declaró: "Estamos listos para operaciones de combate importantes en cualquier parte del mundo". El Bush cruzará el Atlántico y se desplegará en el Mediterráneo Oriental, probablemente para relevar al agotado Ford. ¿Qué sucederá cuando el Bush llegue? Por primera vez desde la invasión de Irak en 2003, 3 superportaaviones estadounidenses operarán simultáneamente en la región. Los 3 buques se posicionarán en distintos sectores, desde el Mediterráneo hasta el oeste de Irán, desde el Mar Rojo hasta el sur de Irán y desde el Mar Arábigo hasta el este de Irán. Esto permitirá más de 300 salidas de combate diarias. No importa en qué dirección se mueva Irán, será golpeado desde múltiples frentes. Esta estructura multieje colapsa la planificación de defensa iraní, obligándolos a dispersar sus recursos en 3 direcciones a la vez, sin poder establecer una defensa suficiente en ninguna de ellas. Y el elemento pasado por alto,
pero quizás el más peligroso son los submarinos de misiles guiados de la clase Ohio, que definitivamente están en la región, aunque no se han revelado al público. Estos asesinos invisibles transportan cada uno 154 misiles de crucero Tomahawk. Podrían estar a distancia de ataque de cualquier objetivo costero iraní, un puerto, un centro de mando o una batería de misiles en cuestión de minutos. Para Irán, estos son probablemente los elementos más peligrosos, ya que no se sabe dónde están, no se pueden detectar y no se puede planificar una defensa contra ellos. Una amenaza invisible es mucho más debilitante que una visible porque genera una ansiedad constante. A esto se suma un informe de Reuters del 18 de marzo que añade miles de tropas más a la ecuación. Aunque aún no se ha tomado una decisión, se está considerando. Se ha informado que los permisos de la 82ª División Aerotransportada fueron cancelados hace una semana. Esta unidad es una fuerza de respuesta rápida capaz de ser desplegada en el aire en 18 horas. Y la cancelación de permisos es una señal concreta de que algo se está preparando. El poder naval es solo la mitad de la historia. Los desarrollos verdaderamente alarmantes están teniendo lugar en el aire. Bombarderos furtivos B-2 Spirit están siendo recargados con municiones en la base de la Fuerza Aérea Whiteman en Missouri. Cada uno puede transportar 2 bombas GBU-57 de 12,7 toneladas métricas en sus compartimentos internos. La bomba convencional más grande del mundo. Un monstruo capaz de penetrar hasta 60 metros de profundidad. Estas bombas fueron diseñadas para atacar las profundas instalaciones nucleares subterráneas y las ciudades de misiles de Irán. Las existencias han disminuido a niveles críticos, por lo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos otorgó a Boeing un contrato de reabastecimiento de emergencia de $62,55 millones. Se están produciendo nuevas bombas. Los B-1B Lancers están siendo recargados con GBU-72 en bases de la región. Se trata de una nueva generación de bombas antibúnker de 2.270 kilogramos que nunca han sido utilizadas en combate. Como analizamos anteriormente, estas bombas han colapsado los túneles costeros de Irán y más están en camino. Los B-52 Stratofortress continúan erosionando la infraestructura logística de Irán con misiles de crucero y municiones convencionales. Un análisis del Hudson Institute destaca un cambio crítico en la operación. Estados Unidos ha pasado de usar costosos misiles de crucero Tomahawk a bombas de precisión guiadas por GPSJ-DAM, mucho más baratas. ¿Qué significa esto? La defensa aérea de Irán ha colapsado hasta tal punto que los aviones estadounidenses ya no necesitan lanzar misiles caros desde una distancia segura. Ahora pueden acercarse cómodamente y soltar bombas de bajo costo. Al comienzo de la guerra, un solo Tomahawk costaba $2 millones. Ahora, una JDAM, que cuesta solo unos pocos miles, realiza el mismo trabajo. Esto aumenta drásticamente la capacidad de municiones de Estados Unidos, lo que significa que pueden sostener la guerra por mucho más tiempo. F-15E Strike Eagles, transferidos de la RAF Lakenheath en el Reino Unido, están siendo rearmados en Muafaq Salti, Jordania. 12 F-22 Raptors en la base aérea de Ovda, Israel, la primera arma ofensiva desplegada en Israel en la historia de Estados Unidos, continúan proporcionando un paraguas de superioridad aérea. 14 aviones cisterna en Ben Gurión aseguran el alcance necesario para que los aviones de guerra estadounidenses lleguen a Irán. Y en Al Udeid, Qatar, se han desplegado Eurofighter Typhoons de la RAF, una contribución aliada poco común. La lógica de esta segunda fase es muy clara. El objetivo ya no es solo atacar las armas existentes, sino destruir la capacidad de Irán para reproducirlas. Fábricas de misiles, instalaciones de producción de drones, cadenas de suministro de componentes y la red logística del IRGC son todos objetivos.
Israel ha atacado más de 100 instalaciones de producción del régimen en las últimas 24 horas. Aviones de transporte de armas pertenecientes a la Fuerza Quds del IRGC en el aeropuerto de Mehrabad, Teherán, han sido destruidos. Imágenes satelitales muestran 17 aeronaves dañadas. 10 de las 18 bases aéreas de Irán han sido golpeadas. Sus pistas están llenas de cráteres y los refugios reforzados han colapsado. A pesar de toda esta destrucción, Irán no se ha rendido y sigue luchando. Las capacidades asimétricas a su disposición están desafiando realmente a Estados Unidos. El mayor problema se encuentra bajo tierra, las ciudades Imad de Irán, enormes sistemas de túneles excavados a cientos de metros de profundidad en las montañas. Lanzadores de misiles móviles se desplazan por sistemas ferroviarios, emergiendo de la entrada del túnel para lanzar y luego regresando al refugio. Algunas de estas instalaciones superan la capacidad de penetración de 60 metros de la GBU-57, encontrándose a 200 o 300 metros bajo granito, e Irán podría haber profundizado aún más estos túneles tras el ataque Midnight Hammer. Según Bloomberg, a pesar de una semana de intenso bombardeo, no se ha observado una disminución significativa en el número de lanzadores de misiles balísticos activos de Irán, y el país continúa atacando a las naciones del Golfo. El 16 de marzo, Arabia Saudita anunció haber derribado 60 drones iraníes. Un depósito de combustible cerca de Dubái fue atacado. Qatar interceptó 2 oleadas de ataques con misiles. También se registró un ataque de dron marítimo a un buque cisterna a 800 kilómetros del estrecho en Kuwait. Los límites geográficos del conflicto se están expandiendo. Circulan rumores de que 3 cazas Eurofighter Typhoon kuwaitíes fueron destruidos en la base aérea de Ali al-Salim. Estados Unidos no está gestionando esta guerra desde una distancia segura. Sus propias tropas también están en riesgo. Irán ha comenzado a atacar también a los aviones cisterna KC-135. Según el análisis de QAR, 5 aviones cisterna resultaron dañados en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. Un golpe que afecta directamente las capacidades de reabastecimiento aéreo de Estados Unidos. Sin aviones cisterna, el alcance de los aviones se reduce, el número de salidas disminuye y el ritmo de las operaciones se ralentiza. Esto es precisamente lo que Irán busca: golpear la columna vertebral logística de Estados Unidos. Encontrar lanzadores móviles escondidos en 1,6 millones de kilómetros cuadrados es como buscar una aguja en un pajar. Hex afirma que el volumen de misiles lanzados ha disminuido en un 90%, pero Irán sigue lloviendo misiles sobre todo el Golfo. Esta contradicción es significativa. Una vez que se agoten las municiones de Irán, los lanzadores podrían silenciarse, pero si pueden reponerlas, continuarán. El objetivo de la segunda fase es precisamente eliminar esta capacidad de producción. A pesar de este poder masivo, Estados Unidos enfrenta serios desafíos, e ignorarlos no es análisis, es propaganda. En primer lugar, el aislamiento. Japón, Australia, el Reino Unido y Francia se negaron a unirse a la coalición del Estrecho de Hormuz. España cerró las bases de Rota y Morón, y la OTAN declaró: «Esta no es nuestra guerra». Estados Unidos está llevando a cabo esta operación en gran medida por sí solo, con apoyo limitado de Israel y Arabia Saudita. Además, los estados del Golfo ya habían restringido el acceso de Estados Unidos a su espacio aéreo y bases antes de la guerra, por temor a represalias iraníes. En segundo lugar, la brecha del Pacífico. Tener el 41% de la Marina en Oriente Medio significa dejar la puerta abierta a China en el Pacífico. El peor escenario del Pentágono es: ¿qué pasaría si China interviene en Taiwán mientras Estados Unidos está empantanado en una guerra con Irán? Esta tensión estratégica es el factor clave que determina cuánto tiempo se puede sostener la operación. En tercer lugar, la resistencia del Ford. Un despliegue de 11 meses, algo no visto desde Vietnam.
La tripulación está exhausta. Cuando llegue el Bush, el Ford podría ser retirado para descansar, pero la capacidad disminuirá durante la transición y el despliegue del Bush en la región tomará otros 10 a 12 días. En cuarto lugar, la profundidad de municiones. Las existencias de GBU-57 son críticas. La flota de B-2 es pequeña. Los Tomahawk no son ilimitados. Cada uno cuesta aproximadamente $2 millones. Estados Unidos está tratando de reducir costos cambiando a JDAM más baratas. Pero esto solo es posible porque las defensas aéreas han colapsado. Si Irán logra reconstruir sus defensas aéreas con la ayuda de Rusia o China, la ecuación cambiará. Finalmente, la geografía de Irán. 1,6 millones de kilómetros cuadrados, las montañas Zagros, túneles profundos. Encontrar cada lanzador móvil es casi imposible. Estados Unidos puede destruir objetivos fijos, pero eliminar objetivos móviles y ocultos es mucho más difícil y costoso. La pregunta más frecuente es, ¿lanzará Estados Unidos una operación terrestre? Una invasión a gran escala es extremadamente improbable. Según el CSIS, la fuerza en la región es suficiente para ataques punitivos, pero carece de la logística para operaciones terrestres a gran escala. Sin embargo, las operaciones limitadas son diferentes. La llegada de la MEU a la región es una señal. El escenario de la isla Karg podría estar sobre la mesa. Una isla aislada, con sus defensas en gran parte destruidas, un punto estratégico por donde fluye el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. El 13 de marzo, la isla fue bombardeada, pero las instalaciones petroleras fueron perdonadas. Una MEU realizando un desembarco anfibio en Karg para asegurar la isla sería un movimiento quirúrgico que cortaría completamente los ingresos petroleros de Irán. No es una invasión a gran escala, pero sería estratégicamente devastadora. Por otro lado, las fuerzas terrestres podrían ayudar a expandir las opciones para lograr estos objetivos, pero también conllevan riesgos significativos. No obstante, la gran mayoría de las bajas han sido menores. La estrategia estadounidense es clara: bombardeo de desgaste. En esta segunda fase, el objetivo no es destruir la capacidad de combate de Irán, sino su capacidad de reconstrucción. Fábricas de misiles, instalaciones de producción de drones, cadenas de suministro de componentes y la red logística del IRGC son todos objetivos. Sin llevar a cabo una operación terrestre, la meta es mermar permanentemente la capacidad militar del régimen mediante una presión sostenida desde el aire y el mar. Cuando el Bush asuma el relevo, comenzarán operaciones simultáneas desde 3 direcciones con 3 portaaviones. Aunque el Ford podría ser retirado para descanso, el Bush tomará su lugar. El escenario de Karg con la MEU podría materializarse. Los B-2 seguirán atacando las instalaciones subterráneas profundas, y la apertura del estrecho de Hormuz, probablemente el objetivo más desafiante de esta guerra, requerirá una operación naval y costera integral. Para asegurar el estrecho de Hormuz, toda la capacidad de defensa costera de Irán, los túneles de misiles, las bases de lanchas rápidas, los puntos de lanzamiento de drones y las estaciones de radar que analizamos anteriormente, debe ser eliminada sistemáticamente. Las minas deben ser despejadas y hemos detallado cómo Estados Unidos enfrenta serios problemas de capacidad en este aspecto. Y mientras Irán ataca, se redespliega. Esta es una guerra de desgaste, pero en el mar. Israel habla de al menos 3 semanas más. Trump dice que terminará pronto. Irán afirma que se defenderán el tiempo que sea necesario. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Estados Unidos tiene el poder de destruir las capacidades convencionales de Irán, y lo ha demostrado, pero no puede eliminar por completo la geografía de Irán, su determinación asimétrica y sus capacidades subterráneas. Y no son las armas las que determinan las guerras, son el tiempo, la determinación y el costo. ¿Y quién está dispuesto a pagar qué precio? Eso es lo que determinará el verdadero resultado de la guerra. Irak lo demostró, Afganistán lo demostró,
Irán es el escenario donde esta lección se pondrá a prueba una vez más. Así que, ¿cuáles son sus pensamientos al respecto? Por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. Para mantenerse informados sobre los análisis exclusivos de Pulso Militar, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones. Gracias por elegir Pulso Militar.